veo que nadie ha vomitado, nadie se ha desmayado, nadie se ha puesto a sudar, no hemos tenido que hacer uso de la profesión de momento, ¿no? Y bueno, Rafa, Samu, Santiago, Jesús, no en vano, esto no es una coincidencia, yo también me apellido Seguí y esto os puedo decir que no es una coincidencia. Yo soy médico adjunto en el Hospital de San Juan, el mismo que Fernando, y me dedico a la medicina interna. Y yo os voy a hablar sobre todo no de cementos, porque de cementos yo más bien sé nada, sé muy poco, pero sí de los cementos que están caracterizados con antibióticos. Y yo de antibióticos os podría hablar no una, sino una semana. Bueno, como internista, quizá por defecto, os debo de empezar presentando a María, a Carmen, a Tania. No sería raro que aquí uno o dos de vosotros tuvieseis un familiar de estas características. Os presento a Tania, Carmen, el nombre que queráis. Tiene 82 años y tiene 2 comorbilidades, y eso es muy poco. Es hipertensa y es diabética. Se le fue la menstruación hace 36 años, 38 años, con lo cual ese hueso ha ido desgastándose. Tiene un tratamiento para su hipertensión, otro para la diabetes, y después de un gesto, una caída, que puede ser banal, tras un pequeño golpe, pues presenta esto. Si sois observadores veréis que tiene pelos en las piernas y esta fotografía sacada de internet corresponde a un hombre. ¿Cuál es el problema? Que a Carmen, a María, a Marta, a Rosa va la cosa bien, y Fernando ha dicho que uno de los motivos por los cuales se recambia una prótesis o se interviene a un paciente de una articulación es por el dolor. Pues hay otra causa también muy importante, sobre todo para nosotros. A esta persona, a los 2, 3 años, al año, empieza a presentar problemas y resulta ser que todas las pruebas complementarias que se le van a hacer nos dicen que tiene una infección de cadera, de la prótesis. Y entonces hay que volver a proceder, creo que la pregunta tuya iba a lo mejor encaminada también en ese sentido, hay que proceder a un recambio articular. Y se le tiene que poner provisionalmente un espaciador, un spacer. Pero ese espaciador tiene una serie de características. Además es un espaciador cementado. Y me gustaría que recordaseis esta zona de aquí. Este hueso, fijaos que es bastante radiolucente, es de mala calidad, tiene 82 años, osteoporótica, la menopausia ya ha hecho sus estragos y por lo tanto es un hueso de baja calidad, de hecho se ha roto. Pero quiero que veáis este espacio, esta zona más radiolucente corresponde a lo que probablemente estéis colocando, probablemente no, con total seguridad, que es el cemento. Cuando me encargaron esta charla, pues bueno, es un reto. Los internistas somos camaleónicos y nos planteamos retos. Entonces yo en este reto particular me dije, ¿qué justifica el uso de cementos? Pero no un cemento cualquiera, sino además caracterizados con antibióticos. ¿Es que se ponen antibióticos en los cementos? ¿Son todos los cementos iguales? ¿Qué características tiene que tener este cemento? Al fin y al cabo es algo extraño al organismo. ¿Importa el método de preparación? ¿Cómo se prepara un cemento? Yo lo he visto en la construcción, pero ¿y en el quirófano? ¿Cómo se prepara? ¿Influye en las características, en las propiedades mecánicas, el caracterizarlo con fármacos, en este caso antibióticos? ¿Y qué antibióticos? Yo estoy acostumbrado y uso a diario antibióticos por vía parenteral o por vía oral. Vía parenteral es endovenoso. Pero en un cemento, en monoterapia, utilizo varios antibióticos, ¿son válidos? ¿A qué dosis? ¿Y cómo mido yo ese antibiótico? ¿Qué es lo que está haciendo? Si realmente hace lo que yo quiero. Estoy hablando de un lecho quirúrgico donde hemos puesto a esta paciente que tiene una infección articular y hay que recambiarla. ¿Qué factores influyen en la liberación de ese antibiótico del cemento? Yo hago la mezcla, se libera, no se libera, cómo se libera, hace el efecto. Y bueno, tiene toxicidad a nivel local, toxicidad a nivel sistémica, eso yo lo puedo saber, lo puedo medir. Bueno, reviso la situación, no es una cuestión baladí, es una cuestión muy importante, pues la incidencia de infección protésica es extremadamente alta, llega a ser en las revisiones hasta supera el 5%,
La etiología, nosotros llamamos gram positivos. Gram positivos son un tipo de bacterias que con una tintura especial que se llama gram aparecen de color azul. Pues son los causantes en el 50-60%. Los cocos gram positivos, los estafilococos, que a lo mejor sí que os suena, son flora autóctona, flora normal que tenemos nosotros en la piel y en periorificios, anal, bucal, etc. Pero también los hay que no se tintan con esta tintura, que son bacterias gram negativas, como puede ser pues, el coli, a lo mejor os suena, Escherichia coli, pero otros a lo mejor porque está muy relacionado, es el principal causante de infecciones de orina y de otras etiologías, pero aquí la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, la neumonía son bacilos gram negativos que también están implicados en las infecciones. Y están implicados en las infecciones y además en la resistencia a la actuación o al tratamiento de esas infecciones, utilizando antibióticos por vía endovenosa, que no necesitan de ningún tipo de absorción. ¿Por qué? Porque ellos se crean una especie de barrera, de resistencia para ese ataque previsto del antibiótico. Eso se llama un biofil. Es decir, que las bacterias no están ahí, sino que actúan, no solo infectando, sino creando barreras, dificultades para actuación de ese antibiótico que le puede llegar por vía general o bien a través de ese cemento, si es que esa es una de las posibilidades. Y esto ocurre de forma muy rápida, es una especie de carrera, al sprint, o al menos eso es lo que parece. ¿Cuál es el objetivo entonces de la cirugía de este tipo de cementos? Prevenir, entre otras cosas, ya no solo la aparición de la infección, ya no solo combatir esa infección si aparece, sino intentar minimizar la producción de barreras por las bacterias para poder actuar y erradicar esa infección. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? Utilizamos antibióticos IV de manera profiláctica, habitualmente 1 o 2 horas antes, y nosotros utilizamos un grupo terapéutico, las cefalosporinas, la cefazolina, de manera endovenosa. Pues bien, eso demostró, desde hace ya bastante, hay mucha literatura publicada, que disminuye la incidencia y la prevalencia de infección a nivel de la prótesis. Utilizamos las cefalosporinas. CIM es concentración mínima inhibitoria, la mínima concentración de un antibiótico que debe de haber para inhibir o estabilizar, dependiendo de si tiene efecto bacteriostático que estabiliza o bactericida, es decir, que además la erradica, la elimina, la mata. Entonces hay unas concentraciones, no vale cualquier concentración, y lo ideal sería que eso estuviese por encima de la capacidad inhibitoria mínima de esa bacteria, el rango mínimo para poder actuar sobre ella. Pues bueno, yo sé que eso existe a nivel endovenoso, yo sé que eso existe a nivel vía oral. A nivel del cemento, voy a verlo. Por lo tanto, parece ser que surge una necesidad. ¿Por qué? Porque estos antibióticos que yo doy por vía endovenosa se podrán distribuir bien a determinados tejidos, pero aquí estamos hablando de algo artificial, un cemento. ¿Cómo difunde ahí? ¿Sería más fácil que difundiese a nivel local? Porque estos antibióticos dados por vía endovenosa no difunden bien a la zona, al nicho quirúrgico, para actuar sobre esa bacteria. Por lo tanto, la necesidad de los cementos queda prácticamente justificada, porque se liberaría la idea antibióticos a altas dosis, teóricamente, a nivel local, con mucha mayor concentración que se pudiesen alcanzar si se administra vía oral y sobre todo vía por sangre, directamente, endovenosa. En la interfase, en esa fotografía que os he dicho, en esa radiografía entre el cemento y el hueso, en ese espacio virtual íntimo donde se producen prácticamente el total de las infecciones. Luego, podíamos luchar directamente contra el biofil creado por estas bacterias. Ahí se justifica la creación de cementos aditivados con diversos antibióticos que ahora veremos,
El material es polimetil metacrilato, creo que hay varios cementos de preparación manual en quirófano por los propios traumatólogos, de las casas comerciales, que ya viene de serie el antibiótico específico, etc. Y lo encontraréis en la literatura como los ALAC, ¿no? Los cementos acrílicos aditivados, añadidos con antibióticos. Bien, yo me hago entonces también otra serie de preguntas, y todas referentes al antibiótico. Estas son algunas, podrían haber incluso más. ¿Qué características debe de tener este antibiótico? No debe afectarse por la temperatura corporal, en un rango más o menos de 37, 36, 38, etc. Debe ser soluble en agua. Si yo quiero que difunda a tejidos o tejidos cercanos, ese antibiótico debería de tener unas condiciones de solubilidad para poder difundir a los tejidos circulantes. Debe de liberarse de manera gradual y en un tiempo que estimemos óptimo, que estimemos apropiado. Y tener una mínima reacción inflamatoria o reacción alérgica. No es un fármaco que vayamos a poder tomar y si hay algún problema la siguiente toma no la tomemos, o nos crea algún tipo de reacción tóxica o bien alérgica. Este antibiótico que vamos a liberar ahí de manera sostenida y perenne debe de por lo menos cumplir que no provoque ningún tipo de problema, que alcance concentraciones a nivel del tejido para destruir, para matar a esas bacterias, lo que llamamos nosotros efecto bactericida, no bacteriostático, y no comprometer de forma significativa las características mecánicas del cemento, de la prótesis que hayamos colocado. Esto es una gráfica para que entendáis, y de hecho me sirve para hacer un poquito de pedagogía, de no tomar antibióticos sin ton ni son, porque precisamente esta es la gráfica que demuestra el hecho de que tomemos, diagnostican una enfermedad infecciosa, una infección de orina, una neumonía, y nos dicen cada 8 horas el Augmentin. Pues bueno, no es el modelo que vamos a aplicar al cemento, pero nos sirve para explicar cómo funcionan los fármacos en el organismo. Tomamos una dosis, otra dosis, varias sucesivas, hasta llegar a un nivel de estabilidad en sangre de concentraciones para poder actuar sobre la bacteria. Esto ocurre cuando tomamos antibióticos durante cada tantas horas, durante tantos días, precisamente para que tenga unas concentraciones estables en sangre y pueda actuar y podamos eliminar esa infección. Pero estamos hablando de un cemento. No vamos a poder estar administrando continuamente ese antibiótico. Quizá el modelo podría ser, no digo que sea, podría ser este. Damos aquí el antibiótico, o digamos, está en el cemento. Esto es la gráfica de lo que correspondería a una dosis de un fármaco, bien oral o bien endovenoso, solo una única dosis. En un modelo podría ser sencillo como es el monocompartimental, que no se corresponde con la vida real, pero a efectos didácticos nos sirven. Damos el antibiótico, en este caso podría ser, imaginaos, el cemento, y se libera, se supone que se libera. Y llega un momento, quiero que retengáis también esta línea discontinua, porque es a partir del momento en el cual el antibiótico está realizando su función, está de alguna manera eliminando esa bacteria o actuando sobre ella para que ese biofilm o no se desarrolle o lo destruyamos y desaparezca la infección. Y este es el intervalo terapéutico en el cual ese antibiótico lo vamos a tener funcionando y haciendo su trabajo. Esta es la zona en la cual nos vamos a mover. No sé si el cemento va a cumplir esto. De cementos y de fármacos aditivados hay, bueno, lo que no está en los escritos. Yo esto lo he ido descubriendo. Fijaos la cantidad de nombres raros, para nosotros muy familiares, y fijaos que algunos de ellos están disminuidos cuando se prepara el cemento. Por cierto, el cemento resulta ser que en su preparación hay una reacción exotérmica, ¿no? Es exotérmica, que son 60-80 grados, no sé si irá por ahí, 100 grados, yo lo que he podido enlazar por ahí son 60-80 grados, eso lo discutiremos más adelante. Pues bueno, en el calentamiento o cuando fragua el cemento hay determinados antibióticos, y entre ellas la gentamicina, que ahora hablaremos de ella, el gold standard, el fármaco que se aditiva de forma tradicional desde la década de los 70 a este tipo de implantes, que no solo están en la cadera, que como veis también están en las rodillas, como bien Fernando nos ha mostrado.
Antibióticos, ¿es lo mismo para prevenir que es lo mismo que para tratar? Pues no, porque como veis ya figuran alteraciones o cambios en las dosis. Aquí tenéis una pléyade de fármacos para tratar esas bacterias que se tintan de forma positiva o no se tintan de forma positiva y son las negativas. Distintos fármacos con su espectro de acción, pero que las dosis ya también cambian a la hora de aditivarlos a los cementos. Bueno, en un cemento aditivado habrá variables que interese conocer. La difusión del antibiótico debe ser una variable muy importante a tener en cuenta. Y al respecto, pues hay estudios, inicialmente como se realiza siempre in vivo, luego pasamos a in vivo, en fase experimental, en animales, corderos, cerdos, perros, etc. Y también lo hay en humanos, y algún estudio he puesto yo aquí al respecto. Fijaos, lo primero que encuentro es que el patrón de liberación del fármaco del cemento no es esta curvita que os he enseñado, es bifásico, una liberación tremendamente rápida, temprana, grandes dosis, y grandes dosis ahora veremos a qué se refiere grandes dosis, o por lo menos intentar dilucidarlo, y luego tiene otra fase baja, lenta, prolongada, parece que es una asíntota, ¿no?, que tiende al infinito, o por lo menos nunca llega a ser cero, que es baja, lenta y prolongada, y que la mayoría de los antibióticos permanecen como atrapados. En lugar de estar difundidos, lo que se libera es una escasa proporción. De hecho, en el mejor de los casos, llega hasta un 15%, y solo en aquellos cementos que parece ser que vienen los antibióticos de serie. A mí eso ya me gustaría ver la letra pequeña. Hasta un 15% como muchos. ¿Eso qué significa? Que el 85% del antibiótico queda atrapado dentro del cemento, desaparece, en la fragua o en la reacción exotérmica parte se pierde, no lo sé. Por lo tanto, ¿cómo miro además yo cómo difunde ese antibiótico desde el cemento? Pues inicialmente en los años 70, la década de los 80, pues utilizaban unas técnicas más simples, agar simple, luego se mejoró, ensayos de biodilución, pero últimamente lo que son pruebas de determinación robustas como inmunoensayo por fluorescencia y la cromatografía líquida. Estas son dos pruebas robustas para determinar la concentración del fármaco liberado que difunde desde el cemento. Como hemos dicho, la Bellier del Foc de todo esto de los cementos va aditivada con un fármaco que se llama gentamicina. Abreviaremos con la G. ¿Por qué? Porque tiene un amplio espectro antibacteriano, al menos in vitro, tanto para esas bacterias gram positivas, el estafilococo, como las gram negativas, como podría ser el E. coli. Pero hemos citado la pseudomonas y hemos citado la Klebsiella. Porque tiene un poder no de estabilizarla solo, sino de destruirla, bactericida. Porque tiene una alta potencia antibacteriana. Fijaos que el espectro que abarca es muy amplio. Porque encima, fijaos qué bondad, tiene bajo porcentaje de resistencias iniciales. Es poco probable, o al menos inicialmente en los estudios iniciales, son estudios, esta es una publicación del año 2000-2001, en el cual todavía no había resistencias, esto va increciendo. Las bacterias se tienen que buscar la vida y decir, no, yo quiero subsistir, yo quiero sobrevivir aquí, y entonces yo me creo mis mecanismos de resistencia. Pues entonces tenía baja porcentaje de resistencias primarias, ahora ha ido aumentando, y por lo tanto había un mínimo desarrollo de resistencias durante el proceso de colocación de estas prótesis, porque se une poco a proteínas. El fármaco unido a proteínas no es efectivo cuando se libera, y eso lo sabemos a nivel general por proteínas como la albúmina, la prealbúmina, etc. A nivel tisular, a nivel del lecho quirúrgico, ahí no hay mucho componente de este aspecto, ¿no? Porque tiene bajo potencial de sensibilización. Uy, yo soy alérgico a la penicilina. Pues no interesa, pues ya sé que la siguiente dosis no me la tomo, pero ¿qué hago? Si resulta ser que es un antibiótico que me provoca una reacción alérgica importante y anafiláctica, de estas que a uno le pinchan, le pica una abeja y tiene un enorme problema, incluso se le cierra, tiene un espasmo laríngeo, ¿no?
Pues bueno, tiene poco poder de sensibilización, tiene una elevada solubilidad en agua y eso para el lecho quirúrgico es muy importante porque realizará su acción y difundirá bien al tejido. Importante, debe ser quimioestable y termoestable, porque si no tendríamos un problema a la hora de, no solo de la preparación, sino de difusión de ese mismo fármaco. Y que no demuestre toxicidad sistémica. De hecho, cuando medimos estos antibióticos aditivados, encontramos una muy baja concentración en sangre de estos antibióticos. Bien, os quería presentar, esto es un estudio ya in vivo, uno de los estudios que hay publicados sobre 35 pacientes. La N era más alta, pero el subestudio se centró en 35 pacientes. Es un trasplante de cadera, un trasplante de cadera, una prótesis total de cadera, donde es in vivo, se mide la liberación a nivel del nicho, extrapolando datos, determinando la gentamicina en orina por una técnica robusta, como es el inmunoensayo por fluorescencia. Y el objetivo es ver cómo difunde in vivo ese antibiótico desde el cemento. Y fijaos, ya no es esa curva que subía y luego bajaba, sino que tiene una primera parte de liberación rápida. Y fijaos, antes de las 20 horas, y esto es importante, porque si el biofilm hemos dicho que, no lo voy a decir porque creo que hay una pregunta, os veo atentos y la vais a contestar bien, veis que se libera de una manera muy rápida, muy efectiva, y luego coge una especie de, asíntota, y llega inclusive estos son días post colocación de la prótesis, hasta 80 días, porque ahí se cierra el estudio. La duración media de la liberación de la gentamicina en orina fue de 43 días. Aquí lo tenéis, hasta 6 semanas. ¿Eso qué significa? Que la primera semana no la cuentan. Y no la cuentan porque les ponen la profilaxis antibiótica y porque algunos pacientes, el 46% de esta N, de 35 pacientes, recibieron además gentamicina IV durante 2 días. Con lo cual excluyen para factores de confusión la primera semana. Pero fijaos qué ocurre. La moda, porque esto es una variable que no sigue no paramétrica, la moda es 6 semanas. Es decir, que tenemos aquí un buen pico. Pero las concentraciones que difunden del cemento se mantienen suficientemente altas ya desde la segunda semana como para poder intentar que nos proteja de una infección a nivel de la prótesis. Pero el 20%, aquí tenemos que al final del estudio, a los 95 días, a las 14 semanas, eran 7 pacientes, todavía seguía difundiendo, todavía se seguía recogiendo gentamicina a nivel de la orina, gentamicina que ya no era la endovenosa, sino que procedía del cemento. Por lo tanto, parece ser que no es una carrera ya no es un sprint, parece ser que va a ser una carrera a una media distancia, y esto tiene implicaciones importantes, que esto se produzca y que se libere, porque vamos a minimizar el riesgo de infecciones, de segundas cirugías y por lo tanto de someter a estos pacientes. Recordad, son pacientes añosos, son pacientes, yo he sido amable, he sido simpático y he puesto que es diabético e hipertenso. Eso no es así. El índice medio de comorbilidades, de número de enfermedades graves, como mínimo están de 4 a 6, graves, crónicas e importantes, y eso tiene una sobrevida estimada comprometida. Entonces, esto, el no tener a pacientes añosos que les puedes evitar una infección de la prótesis y que los sometas a pruebas y que los vuelvas a someter a una reintervención, pues es una cuestión muy importante. Esta es la liberación de la gentamicina en el cemento, y fijaos, son 2 tipos de cementos. Este creo que es preparado manualmente, el CMV, y este es el Palacos, creo entender que ponía Palacos R, que estaba ya aditivado, venía de serie, con gentamicina. Cemento que viene con gentamicina en ambos dos, y esto es cemento control, es decir, cemento sin aditivar. ¿Qué es lo que ocurre a la hora de esa bacteria poder proliferar o anclarse o anidar ahí? Que los cementos que no tienen el antibiótico es mucho más fácil que se agarre, se abrace esa bacteria
al lecho quirúrgico, a la prótesis, y hay bacterias que tienen predisposición, tiene un tropismo brutal por el material extraño, por lo ajeno, se produce en menos de 24 horas, tanto en uno como en otro. Y en los cementos que llevan antibiótico, pues esto ocurre con menor intensidad. Y esta diferencia resultó ser significativa. Aquí hay un amplio intervalo de variabilidad en los segundos y en este primero, pero salía significativo. ¿Cómo se puede ver esto que yo os estoy contando? ¿Os lo podéis creer o no? Pero mirad, esto es un cemento en el cual no está aditivado con antibióticos y este es un cemento aditivado. Y ahí he puesto una foto, una leyenda que aparece en la publicación. Estos son los famosos Staphylococcus aureus. Son redondos, se agrupan en forma de racimos, la tinción de Gram es, como veis, azul-violeta, y fijaos ahí están, vamos, anclando a sus anchas, haciendo todo tipo de borderías, todo tipo de maldades. Y este es un pequeño detalle del estafilococo. ¿Qué ocurre con el cemento que está aditivado? Pues esto puede ocurrir, pero con bastante menor intensidad, de manera significativa. Y fijaos estos hilitos de aquí. Mira, aquí lo señalan las flechas. Estos hilitos de aquí, eso es el biofilm. Eso es la barrera que ponen los estafilococos en este momento para intentar anidar, sobrevivir, multiplicarse y vivir felices. Bueno, esta es de nuevo no hay diferencias de un cemento a otro, aditivado o no aditivado, y tampoco hay diferencias de si el cemento es preparado manualmente en el quirófano o es un cemento ya de serie aditivado con gentamicina. Sigue la misma pauta de difusión a nivel local. Por lo tanto, como veo que habéis estado atentos, pues la primera pregunta que se me ocurrió haceros, son fáciles, es elija la opción correcta. El biofilm bacteriano se desarrolla tras la primera semana postimplante. La dilución de la gentamicina desde el cemento es monofásico. O bien el objetivo del cemento aditivado es prevenir la formación del biofilm en estadios precoces. O que los cementos aditivados nos pueden proteger, pero a partir de la sexta semana, de las 6 semanas después del implante. O que las dos primeras respuestas son las correctas. Pues lógicamente yo creo que lo tenéis claro, lo hemos dicho, ¿no? Habéis visto la gráfica, efectivamente habéis señalado todos muy bien, es la tercera. Bueno, el paradigma sigue siendo la gentamicina en esta publicación, pero esta publicación es in vitro y se utiliza en profilaxis antibióticas. Y fijaos, cuando la dosis, una de las tablas os había dicho, no es lo mismo en profilaxis para prevenir que en tratamiento ya de una infección instaurada. Pues los antibióticos, ellos definen, yo no lo sabía, es una oportunidad mía para yo poder familiarizarme con este tipo de temas, hablan de que cuando se utiliza en profilaxis los antibióticos es a dosis de, como mucho, de 1 gramo. Hay otras que dicen 2 gramos. Bueno, pues en esta publicación era de 1 gramo. Y el estudio lo van a hacer a lo largo de 14 días. Aditivan el polimetil metacrilato a esta relación, a esta ratio, 40 gramos en polvo de cemento con 1 gramo de este antibiótico. Recordad que es en profilaxis, porque en tratamiento, en la gráfica, en la tabla aquella os decía que era mucho más, y aquí hablan de que cuando se habla de infección y hay que mezclar un antibiótico, pues las dosis hay que ser más sustantivas, 3 y pico gramos, 3,6. Y utilizan un cemento, el simplex, que se reconstituye de forma manual, y lo aditivan a la vancomicina y la teicoplanina, que son un tipo de grupo terapéutico de antibióticos que matan esos estafilococos, que se encargan de cargarse ese tipo de gérmenes, pero otros, los gram negativos, entre ellos la E. coli, que como veis tenemos aquí, son todos derivados de la penicilina, unos nombres que no tienen por qué ser familiares para vosotros. Y utiliza el Palacos R, que este viene de serie ya aditivado con la gentamicina, y un simplex que viene aditivado con la tobra. Esos son los comerciales, y este era el manual. Pues bien, el objetivo de esta publicación era el estudio de la difusión medida por una técnica robusta, como es la cromatografía líquida. Vamos a ver si actúa o no actúa. ¿Por qué no hacer una prueba de actividad antibacteriana? Si efectivamente difunde y ahí hay un germen, a ver en ese enfrentamiento qué es lo que ocurre. ¿Está actuando? ¿Sirve? ¿Y
¿qué características mecánicas influye sobre ese cemento? ¿Se va a romper ese cemento? Y luego va a haber que recambiarlo no por infección, sino porque se rompa la prótesis. Fijaos que como estándar internacional, si no me rectificáis, esto lo sabéis vosotros mucho más que yo, pero aparece en los estudios, hablan de que el cemento debería tener unas características mecánicas que debe de aguantar al menos una fuerza de compresión de un mínimo de 70 megapascales. Es un estándar internacional industrial. Yo eso no sé qué será una fuerza, pero me imagino un coche a 100 y que me atropelle. No lo sé si eso será similar, pero debe ser bastante. Por lo menos para que se utilice como forma de fijación de la prótesis. Bien, aquí tenéis los diferentes antibióticos. El HPLC, fijaos, en orden de microgramos, es capaz de detectar concentraciones de cada uno de ellos. Fijaos, cada uno de ellos, el día 1, recordad que es a 14 días, el día 1 todos conservan sus propiedades, todos son guapos, aquí nos presentamos todos a la foto, el primer día estamos todos ahí. Pero mira, a partir del segundo día ya hay escaqueos, ya hay antibióticos que no terminan de dar el paso adelante y solo mantienen el tipo este antibiótico, que es de amplio espectro, un derivado de la penicilina, la gentamicina, que es un aminoglicósido, es un grupo terapéutico que tiene otro tipo de bondades que se pueden tener juntos acción sinérgica. Y fijaos, la gentamicina, la cefta se queda a medio camino, la genta llega casi hasta el final, creo que hasta el día 10, el estudio se cerraba el día 14, el día 14 no hay ninguna concentración, por lo menos que sea titulable, con este tipo de técnica tan sensible. Y la togra, pues ahí acompañando casi a la cefta y a la esto. El que sale muy mal parado, ya os lo adelanto, es el imipenem, un primo hermano de estos dos. Bien. Yo quiero ver qué actividad antibacteriana tiene cada uno de los distintos antibióticos y si me está actuando o no, porque igual estoy haciendo un brindis al sol, estoy poniendo un antibiótico, estoy haciendo un gasto sanitario, no me sirve para nada. Pues eso no ocurre así. Fijaos, este es un estafilococo normal, que no tiene resistencia. Estafilococo aureus meticilin sensible. Y este es un estafilococo cabreado. Este es un estafilococo que dice musculado, de gimnasio. Es un estafilococo aureus meticilin resistente. Es decir, que a las penicilinas, a un amoxiclavulánico, a un aumentine, no debería responder. Estos, un 25%, pueden ser resistentes. Estos, por ya de entrada, son resistentes sí o sí. Esto es como, mientras no se demuestre lo contrario, es meticilin resistente. Pues fijaos qué es lo que ocurre en los sensibles. Ya al primer día, todos muestran actividad, no solo liberación y difusión, sino que además hacen lo que deben de hacer. Y algunos de ellos, inclusive la genta, ¿no?, que teníamos más largo camino, pues recorre algunos días más. Con los resistentes, solo estos dos y alguno de aquí muestra un pocillo. Estos son como muestras en el laboratorio, eso lo tenemos en microbiología, se testa el crecimiento de un bichito, de una bacteria, y se ponen antibióticos y se ve la acción se ve dependiendo de la difusión de ese antibiótico con la carga bacteriana que tiene. Y más o menos son dibujitos similares, ¿no?, de actividad. Estos también tienen actividad, pero sobre todo estos dos, que realmente a nivel de tratarlo a nivel sistémico serían los dos fármacos principales a utilizar. Y luego hay otro tipo de estafilococos que nosotros denominamos coagulasa negativos, que también tiene tropismo, afinidad, les gusta lo ajeno, las prótesis. Entre ellos están el epidermidis, que vosotros a lo mejor eso sí que, porque reside en la epidermis, pero hay otro, el ludogensis, que tiene otras características que están metidos aquí. Y como veis, la banco y la teico también. Y la genta parece que también. Y llega inclusive al día 3. Luego parece ser que estos antibióticos, algunos de ellos van más allá del primer día. Todos se muestran activos a partir del primer día, pero a partir del primero ya surgen problemas, salvo en algunos. Cuando los enfrentamos a los gram negativos, al E. coli, que os había comentado, y sus primos hermanos, veis como los que tenían que actuar con los positivos, pues ya no lo son tanto, aunque es más abigarrado, ¿no?
al principio, al final, fijaos que la genta y la tobra, que son del mismo grupo terapéutico, pues sí que manifiestan de una manera más homogénea contra esta bacteria. Contra el coli de la orina, que os he puesto el ejemplo, la cefta tiene bastante actividad, llegaba en la columna al 6.º día, si no recuerdo mal, la genta se muestra muy activa, inclusive también al 6.º día. Con la Klebsiella pues ya es más restringido, no debería de aparecer así, pero aparece así en el estudio, es decir, debería de tener una sensibilidad, salvo que sea una Klebsiella productora de beta-lactamasas, que sea una Klebsiella que sea resistente y que esta a lo mejor sea el motivo por el cual haya salido caracterizado aquí en los pocillos. Luego vemos que sí que hacen el trabajo a nivel local. El tercer brazo que nos habíamos planteado es, ¿influye de alguna manera en las características mecánicas de ese cemento? Pues parece ser que sí. Fijaos, aquí está en la tabla, la única que sale significativa y mal parado es el imipenem. Va a resultar que con el imipenem, fijaos, si yo prolongo, ya está prácticamente antes de la dilución y después de que empiece a actuar por debajo de 70 prótesis de fijación. Y en todo caso actúa prácticamente igual que con los cementos aditivados a dosis altas, es decir, más dosis de antibiótico. Parece ser que producen estándares internacionales de ese cemento peores, por debajo de 70. Encima tiene una pobre difusión al cemento y si difunde poco, además añade el problema de que no alcanza esas concentraciones a partir de las cuales son necesarias para poder combatir esa bacteria. Y la estamos golpeando, la tenemos arrodillada, pero no la hemos noqueado. Y lo que estamos haciendo es favoreciendo que esa bacteria desarrolle a través de unos mecanismos propios de la bacteria el desarrollo de resistencias a este tipo de antibiótico. La elección del antibiótico en profilaxis, la mayoría de los artículos dicen que debe ser de amplio espectro, es decir, los positivos y los negativos, cobertura gran positivos y negativos, y que los preparados comerciales no siempre exhiben una mayor actividad antibacteriana comparados con las hechos a mano en el quirófano. Preferencia de elección, algún artículo que hay por ahí se declina a los comerciales, pero no hay una clara diferencia estadísticamente significativa. Pregunta número 2. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería la correcta? Los cementos que llevan antibióticos para infecciones articulares requieren dosis altas de antibiótico diluido, o bien profilaxis requieren dosis más bajas. O la mezcla usada en los cementos para profilaxis es esta, la relación que guardan. El estándar industrial internacional, la fuerza de compresión, debe de ser mayor de 30, o resulta ser que todas son correctas. ¿Veis más o menos claro? ¿No? ¿Cuál podría ser? Efectivamente, lo habéis acertado. Así me gusta. Atención máxima. Muy bien. Esta es una fotografía que también ha puesto Fernando de un artículo, pero aquí utiliza un maridaje de antibióticos. Vancomicina, hemos dicho que la mejor elección, o posiblemente y potencialmente la mejor elección, sea elegir antibióticos que tengan efecto no contradictorio, sinérgico, aditivo y de amplio espectro. Cobertura gram positivos, gram negativos. Los gram positivos los tengo muy bien cubiertos, incluso aquellos cargados, los que son resistentes con la vancomicina, y los gram negativos, aunque también me cubre gram positivos, con la gentamicina. Y esa es la prótesis, el espaciador que le hemos puesto a la paciente que hemos decidido al principio. Esto es un estudio activo sobre 7 pacientes con prótesis de cadera, donde se añade, ya viene de la casa comercial, nos da ya el cemento aditivado con gentamicina, pero nosotros, Fernando en el quirófano, decide ponerle vancomicina y hace pues las manualidades necesarias. Y el estudio lo que hace es analizar las muestras de sangre y fluidos de drenaje, porque ahí no aparece, podría ser esto de aquí, que sale hay puesto un drenaje para el chivato de si sangra o no sangra, etcétera, si se conecta a una colección, inflamación, hay una reacción inflamatoria local, eso no lo hemos dicho, hay que tenerlo eso presente. Pues vamos a utilizar ese drenaje para medir dosis a nivel local
de ese antibiótico, que teóricamente sí que se está liberando. ¿A qué tiempos? A 1, 4, 24 horas al lado del espaciador. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a medir la concentración in situ con el cemento biaditivado. Los enfermos han recibido este antibiótico que hemos comentado prequirúrgico, IV. En total, hasta luego 6 semanas que se ha podido secuencializar. Había un antibiótico, se empieza IV de manera empírica. Cuando se sabe la cepa, el bicho concreto, se intenta ajustar, sobre todo pensando en un paciente que se puede ir de alta. Pues aquí, lógicamente, no estuvieron 6 semanas, un mes y medio ingresados, sino que se fueron de alta con los correspondientes antibióticos ajustados. Y hacen una relación, es un estudio in vivo, unos estudios en sangre de parámetros de infección e inflamación. Y fijaos, lo interesante, 7 pacientes. A estos pacientes se les realizó el cambio de prótesis cuando todo esto a nivel clínico fue negativo. Es decir, eso negativo significa que no hay inflamación, no hay infección. Y una prueba muy sensible, que es una mamografía marcada con leucocitos, si hay infección, va y se fija. Esa también fue negativa. ¿Cuáles son los resultados? Las dosis, las concentraciones de gentamicina liberadas a nivel local fueron elevadas, mucho más que si yo lo hubiese administrado endovenoso. Pero es que las de vancomicina ocurre lo mismo, más altas, aunque no lo he puesto, que las liberadas a nivel que si lo hubiese puesto endovenoso. Los niveles plasmáticos, los niveles en sangre, fueron tan inferiores que no produjeron toxicidad. Yo debo de pedir, siempre que pongo gentamicina, vancomicina, IV, muscular, genta, que también se puede colocar, yo debo de pedir toxicidad. Produce ototoxicidad, produce nefrotoxicidad, no te digo las dos juntas, con lo cual eso no se produce. Las concentraciones de los antibióticos en el drenaje, además, fue maravilloso, porque las concentraciones se mantuvieron muy superiores a las concentraciones mínimas necesarias para cargarnos, para matar esa bacteria. Recordad una pequeña nota, la vancomicina no es bactericida, es bacteriostática, es decir, la tonta pero no la mata. Concluye que hay una adecuada y segura liberación, difusión de la vancogenta local, con una mínima repercusión, una mínima toxicidad general, y que esto tiene una enorme trascendencia, una eficacia clínica para segundas intervenciones de prótesis infectadas previamente. Por lo tanto, la mitigación de estos dos fármacos sería además una cinética de difusión efectiva, reproducible, eficaz y eficiente. Pregunta número 3, creo que será, no sé si será la última. Respecto a los cementos aditivados con este matrimonio que se viene avenido, una de ellas es la incorrecta. La gentamicina difunde y alcanza concentraciones locales altas. Estamos hablando a nivel local. La administración local, es decir, la difusión de vancomicina, origina concentraciones altas. Las concentraciones in situ, después de colocar ese espaciador o el implante, se alcanza en las primeras horas. Las concentraciones in situ después de la prótesis persisten durante 24 horas. Estas altas concentraciones producen toxicidad sistémica. ¿Cuál es la incorrecta? La 5, la 6. Bueno, el otro aspecto, yo creo que estoy terminando, el otro aspecto es que a nivel de estructura, de ultraestructura del cemento, creo que era una cosa importante y algo que debía de enseñar. No soy el más apropiado para poder hablar de esas cosas, pero sí que la porosidad del cemento es tremendamente importante. Eso tampoco lo sabía. Significa que poros grandes retienen un antibiótico, a lo mejor se difunden también antes. Y poros pequeños tienen más capacidad de tener recogido ese antibiótico. Esta es una manera de verlo, no por HPLC, no por inmunoensayos, sino un microscopio electrónico de alta resolución, enorme, lo que se ve, 40 micras, impresionante. Y fijaos qué es lo que ocurre en la microporosidad. La macroporosidad no se ve en tan micra, la micro sí que se ve, pero fijaos
la microporosidad está llena de gentamicina y a las 24-48 horas la libertad. Tiene una buena liberación. Recordad el Teofil, 24 horas. Una carrera inicialmente no es un sprint, es una carrera de medio fondo, ¿no? Y bueno, yo es que no me voy a resistir a presentaros esto, no por el título ni nada, ni por deciros que efectivamente las complicaciones locales no es una cuestión que deba de arrasarse con la toxicidad sistémica. Hay toxicidad sistémica. Nosotros, con el Servicio de Traumatología de Fernando, hemos puesto en marcha una ayuda, o supervisamos desde el día 19 de enero, y yo desde estuve un mes y medio, y el único paciente que nos murió fue precisamente por esto, porque tuvo una complicación cardiopulmonar importante a nivel general, porque el cemento puede provocar la gimnasia, pero el cemento calentado puede provocar otro tipo de problemas. Ese paciente tuvo ocasionado la planta, pero en el quirófano, de hecho, de anestesia era UCI, y falleció 2 o 3 semanas después, ¿no? Un paciente que tenía teclas, y esas teclas estaban desafinadas. Un paciente de 82 años que sufrió aquí con hipertensión y diabetes, tenía unas teclas. Entonces produjo problemas cardiovasculares serios importantes, y de hecho falleció. Pero os he presentado esto precisamente por esa foto, porque como habéis sobrevivido al de Fernando, yo caray, no tendría de verse bien. Esto es un paciente, ojito con el mundo psicosis, Esta es una foto de un paciente que tiene urgencias, fijaos, la tibia, destrozada. Esta no es por esa manera. Pero después de sufrir la urgencia, después de sufrir el quirófano, el traumatólogo limpiar, ahí hay estructuras que no se interpretan. Estamos hablando de la tibia. Fijaos cómo, después de la reparación, fijaos qué limpito, ahí está la palangana todavía recogiendo, fijaos la pérdida de sustancia importante que hay ahí. Yo, como la chica no lo quiero ver, solo me describe. Y que finalmente se decide colocar un cemento, lógicamente, pero que se puede aditivar otro tipo de sustancia, en este caso perlas, ¿no? Las bit que aparecen en forma de cadena. Y finalmente, algo que le ha llamado mucho la atención sobre cementos es esto, en forma líquida. Esto es un estudio in vitro, que el objetivo es comparar las características dilucionales, otra vez, si tiene actividad o no antibacteriana, y utilizan vancomicina contra un estafilococo cabreado y un antifúngico. Las infecciones por las prótesis son tremendamente raras, menos del 1%. Pues bueno, este artículo lo chequea contra cándida albicans en los genitales. Se sabe que es probablemente cándida albicans. Y también testan las propiedades mecánicas de este cemento y distinguen 3 grupos. Cogen el simplex, en polvo, añaden los 2 a esta concentración. 40, ya nos comentando, ya hemos variado el guión, ya es 42. Pero hacen lo mismo con otro tipo no, utilizan el mismo y aditivan lo mismo, pero con un relleno inerte, el xilitol. La sucrosa, la glicina, lo que hace es aumentar la porosidad. Estamos hablando de cementos en polvo a los cuales les estamos añadiendo los antibióticos. Pero aquí cambian la técnica. El tercer grupo coge banco y anfotericina, las dosis que utilizan en los 2 anteriores, pero las mezcla en agua destilada. O sea, líquido con líquido, no, un poquito más líquido. Y esa mezcla, luego la mezcla con el polvo, el cemento. A ver qué es lo que ocurre. Pues interesante. Fijaos, tenemos en polvo en verde, a los que le hemos puesto un rellenador inerte, como el xilitol, que aumenta la porosidad de ese cemento, y el preparado, el tercer preparado es el perfecto, que le ha hecho la mezcla de antibióticos líquidos en líquido agua destilada de 12 mililitros y luego ha hecho la mezcla. Fijaos el estudio de difusión, un aumento de más de un 200% de la concentración del fármaco, de la vancomicina en este caso, a nivel local, de manera muy estadística.
estadísticamente significativa respecto a los dos anteriores. La anfotericina es un antibiótico muy hidrofóbico, 40% se une a matriz del cemento, se infunde más bien poco. Fijaos lo que ocurre. Si aumentamos la porosidad, ya difunde. Ojo, que difunde no significa que tenga actividad. O sí, pero en principio no tiene por qué ser dos variables que vayan ligadas. Sí que hay diferencias estadísticas. Y aún más las hay cuando se utiliza en farmacia respecto al xilitol y respecto al cemento también 200 y pico, y eso se traduce en un aumento de la liberación de microgramos a nivel local, que eso en principio debe de ser bueno para actuar contra las bacterias y los hongos. Hay que más cuando estudiamos las características mecánicas de ese cemento, pues ya rompemos el estándar. ¿Por qué? Porque sobre todo con la anfotericina, fijaos, estaría más o menos antes y después de la dilución en un 40 megapascales, aguantaría. Y no tan acuciante, no tan descendido estaríamos con la vancomicina. Luego, esto, el aumento de la liberación a nivel local, lo estamos haciendo sacrificando de alguna manera esas propiedades mecánicas que debe tener el cemento de fijación. Lo pongo unos pocillos, lo enfrento a varias concentraciones distintas de bicho, de Staphylococcus careao, meticilin resistente, frente a la cándida, y vemos lo siguiente. La forma líquida, fijaos, la capacidad que tiene de difusión y de... Esto es capacidad bactericida, no es capacidad de difusión. Ya hemos visto que difunde mucho. Solo es capaz de inhibir las bacterias que están a su alrededor bastante más que el resto de los otros cementos preparados de la forma que hemos dicho en los dos grupos anteriores. Pero es que la anfotericina, a pesar de que se libera de una manera muy espectacular, fijaos, en polvo nada. En el xilitol, aunque aumente la porosidad y el fluido o el bicho alrededor, el componente inflamatorio que se desarrolla puede difundir y puede mezclarse, fijaos, no tiene acción antifúngica. Solo la tiene, y de manera importante, cuando la preparación es líquida. Esto es un corolario para aprender respecto a la preparación, si queremos o no añadir, si sospechamos en ese escaso porcentaje, menos del 1%, de problemas articulares infecciosos en relación con hongos. Por lo tanto, el antibiótico diluido con el cemento difunde de una manera espectacular. El método es simple, es barato, es efectivo, mejora la liberación local del antibiótico, pero en detrimento de las propiedades mecánicas. ¿Qué mensajes me podría llevar a casa? ¿Qué conclusiones? Pues podría ser que los cementos que llevan antibióticos son más efectivos, lógicamente, para lo que queremos utilizar, que aquellos cementos que no llevan nada, que es una práctica clínica habitual en prevención y en tratamiento. Menos dosis, más dosis. En las infecciones articulares, en la mayoría de los estudios, la efectividad antibacteriana está demostrada, y sobre todo cadera y rodilla, estudios en vivo. La cinética de liberación del antibiótico va a depender de la difusión del fármaco, ya no solo de las características propias del fármaco, sino de la concentración y de las características probablemente del cemento. Que las características intrínsecas son importantes, yo ya no lo cuestiono: rugosidad, porosidad, forma de preparación, dosis de antibiótico, tipo de antibiótico, etc. Los cánceres, los cementos aditivados deben de considerarse una estrategia de soporte para prevenir el inicio de la infección, el ataque sobre ese biofilm. No solo se el non plus ultra sigue siendo el cirujano entre estéril, en que se esterilice el campo quirúrgico. Eso sí que previene. Esto es un plus, añade un plus. Pero yo tengo dudas. A pesar de haberme revisado el tema, me surgen ciertas dudas. Fijaos, lo que dura, yo doy una dosis de gentamicina, pasan 2 o 3 horas y esa única dosis de gentamicina a las 2 o 3 horas me ha disminuido a la mitad. Un gramo a tengo 10. Estoy hablando de números absolutos, de números de su actividad.
sí que es cierto que cuando la gentamicina se liga a tejidos, la liberación puede ser tan larga como 30 días. Y esto es lo que nosotros llamamos efecto post-antibiótico. Aunque no esté el antibiótico, resulta ser que está haciendo todavía, ejerciendo su actividad, su bioactividad. Yo tengo una ampolla de 1 gramo de gentamicina, pues ya sé a cómo la tengo que conservar, si no la voy a utilizar. Y si la saco de nevera, tengo 5 días para utilizarla a 37 grados de temperatura ambiente. Uy, una reacción exotérmica, 60, 80 grados de cemento, he puesto ahí la gentamicina, ya no digo la que me viene comercialmente, sino yo lo hago, lo hace, la mezcla con el este. ¿Qué concentración queda? ¿Cuál es la estabilidad? Una difusión, si hemos hecho el antibiótico, debe ser termostable y quimiostable. A 60, 80 grados, que es una reacción exotérmica con el cemento, ¿qué queda de gentamicina? Si es que queda algo. Por lo tanto, una de las propuestas nacidas de Fernando, yo lo veo muy indicado, es un estudio in vitro de la difusión de la gentamicina tras la preparación, tras práctica clínica habitual, en este caso quirúrgica, cuyo objetivo podría ser la difusión de la gentamicina desde ese cemento a, como es in vitro, a un medio. Puede ser suero salino isotónico, suero fisiológico al 0,9%, puede ser el plasma, puede ser lo que sea, un drenaje, si fuese in vivo. Yo añadiría, y eso no está puesto en ninguna publicación porque eso da un estándar de calidad, el investigar muestras de cultivos, y esas muestras en las cuales se vaya a medir las concentraciones de antibióticos no haya un factor de confusión de que estén contaminadas y entonces las dosis de antibiótico estén minimizadas porque haya una interacción con la carne. Parte de él se haya utilizado genes de luchando contra la carne. Esas muestras en principio deberían de dar esterilidad, no crecer absolutamente nada, pero las condiciones también serían importantes. Y haría un estudio mecánico, y ahí me tendréis que disculpar por la terminología, que a lo mejor no es del todo correcta. Fatiga, compresión, aflojamiento versus a un cemento control. Definir una temporalización, la mayoría que yo si tuviese que hacer esto, me gustaría hacerlo, lo haría en los 3 primeros días, sobre todo el primer día, y luego lo extendería probablemente a 30 días, pero una muestra. Y en medios de cultivo, HPLC, eso lo tenemos. Por lo tanto, he empezado con esta diapositiva. Yo creo que podemos ir avanzando. Samu ha hecho una exposición en la cual nos ha tirado una mano para poder, de alguna manera, trabajar conjuntamente. Yo creo que Ipromat, el futuro está en Ipromat.co, ¿no? Precisamente porque nos justifica la presencia. Y bueno, aquí vosotros les ponéis el rostro, porque son gente de aquí, donde hemos estado tanto Fernando como yo, personal de aquí, universitario, profesores de vuestro, alguna charla hemos tenido, algún encuentro, hemos comentado algunas de las cosas, pero que sepáis que los impulsores de todo esto habéis sido los estudiantes.